Bien. Bueno, chicos, hoy tenemos para empezar con la unidad 3, que es de genética humana. Y ustedes tenían para ver una clase del profe Audicio en el aula, que era una ficha de... Yo creo que pueden abrir sus cámaras. De paso, a mí también me gustaría verlos, así como ustedes piden vernos. Este, porque al ser una cuenta institucional, tiene mejor, mejor señal y todo eso. ¿Se cortó? ¿Me escuchan? Sí, profe, se había cortado cuando estabas diciendo que teníamos para hoy que escuchar la clase subida al campus de audición, del profesor Ah, Audicio. bueno, ¿qué habrá pasado? Bueno, gracias, Ana. Perdón, sí, estaba diciendo que tenían que escuchar la clase del profe Audicio y leer la bibliografía, un capítulo de Solomon y una ficha de cátedra también escrita por Eduardo. Eh, bueno, y les había preguntado si, si leyeron, si vieron la clase, qué es la genética, que es justamente lo que vamos a empezar hoy. Está bien, porque el video también lo dice. A ver qué ideas se hicieron acerca de qué es la genética, qué estudia. Es un tema, sí, es un tema complicado, al menos para quien recién se inicia en el estudio de lo biológico y la genética, pero es muy interesante también. Bueno, me gustaría trabajar con esas dificultades a mí, quiero que lleguemos a eso. Eh, sí, exacto, hay varias ramas de la genética, pero en general, la genética, ¿qué estudia? Profe, por lo que Sí, entendí, la genética estudia cómo se transmite la información hereditaria de generación en generación. También ajá, estudia cómo se encuentra almacenada la información hereditaria en un organismo. bien, Eh, También cómo se traduce esta información en las características particulares de sí, cada individuo. Y bueno, por último también entendí que su nivel de estudio es el molecular, celular, individual y el poblacional. sí, exacto. Uh -huh. Bien, entonces, la genética estudia, eh,
la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿sí? Esos caracteres se transmiten vehiculizados por los genes que están dentro de los cromosomas, ¿sí? Constituidos por la molécula de ADN, ¿sí? Y como vimos en clases anteriores, la molécula de ADN tiene esta capacidad de replicarse o duplicarse, de manera que después una célula le pueda entregar a sus células hijas una copia exacta de esa información, ¿sí? De ese modo se transmite la información genética. En los seres humanos, ¿sí? Para su propia reproducción como individuos, ¿sí? En la reproducción sexual participan los gametos o gametas, ¿sí? Que son ovarios y testículos, que son células haploides, ¿sí? Que tienen la mitad de los cromosomas. ¿Sí? Entonces, de ese modo, aportando un juego cromosómico cada uno, le transmiten su información genética a sus descendientes, ¿sí? Bien, pero también la genética estudia cómo se expresa esa información genética, ¿sí? No solamente la transmisión, sino cómo se expresa, que eso también lo hemos visto a nivel molecular cuando hablamos de la síntesis de proteínas, ¿sí? Decimos que un gen se expresa cuando es transcripto a ARN mensajero, a ARN, y luego traducido a una cadena peptídica. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿No? Sí, profe, yo quería Dale. preguntar si entonces la genética molecular sería todo eso que vinimos dando. Claro, exacto. Nosotros estuvimos viendo la mayor parte de lo que es metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿sí? Cómo se sintetizan proteínas, cómo es la replicación del ADN. Eso sería lo que estudia la genética molecular. Justamente los genetistas moleculares se encargan de estudiar y secuenciar la secuencia de bases nitrogenadas del ADN para saber cómo influyen, cómo están ordenados cada gen, ¿sí? En la secuencia de la cadena, de la cadena de ADN humano, qué variaciones puede tener ese gen y cómo esas variaciones pueden afectar al individuo, ¿sí? Esperen que me voy a buscar otro. ¿Me escuchan ahí? Porque se me cae esto. Sí, ahí sí, profe. Nunca pude usar los auriculares que van dentro de la oreja. Bien. Bueno, entonces tenemos después otra. Profe, no se te escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, bien. No, les decía que denme un segundo que quiero meterme a la reunión con el celular, porque si yo les quiero compartir mi pantalla, pero al compartirles pantalla no veo el chat, entonces.
Un segundito. ¿Tengo que poner todos los guiones o solamente...? A ver. Profe, si no, fíjate en WhatsApp que está el link. Podéis entrar ahí directo. Ah, gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan mejor que antes? Ahora me estarían escuchando por el celular. Bien, perfecto. Bueno, esperen que voy a poner el chat acá. Bueno, chicos, les comparto pantalla para ir hablando de los... Para ir mostrándole los conceptos principales. Vamos a empezar. Ahí está, ¿ahí ven? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, esto decíamos que lo que estudia la genética, ¿sí? ¿Cómo está almacenada la información genética? Dijimos en la forma de moléculas de ADN que se puede visualizar como cromatina o como cromosoma, ¿sí? Y a su vez, esos cromosomas, esa molécula de ADN, también tiene muchísimos segmentos, cada uno de los cuales se llama gen, y es la mínima unidad de información genética que se necesita, por ejemplo, para que la célula sintetice una proteína, ¿sí? ¿Cómo se transmite la información hereditaria de generación en generación? A partir de que las células poseen cromosomas y entregan, ¿sí? Copias de esos cromosomas, copias de esos cromosomas a sus células hijas, o un juego de esos cromosomas en la reproducción sexual. ¿Y cómo se traduce esa información en las características particulares de cada individuo? Bueno, pues a través de la síntesis de proteínas, como dije antes, ¿sí? Por ejemplo, a partir de información genética se pueden sintetizar las proteínas que forman parte de nuestro pelo, ¿sí? Lo cual le va a dar a nuestro pelo cierta característica más lacia, más rugosa, más rizada, o determinado color también, ¿sí? Como ser claro, oscuro. ¿Se entiende hasta ahí? Ese es el modo en que se expresa la información genética, o lo que nosotros vamos a llamar ahora dentro de un ratito el fenotipo, ¿sí? Mientras que la constitución genética para esa característica, por ejemplo, el pelo que mencioné recién, es el genotipo, ¿sí? Bien. Y como dijimos antes, la genética se puede estudiar a nivel molecular, ¿sí? Que es toda esta historia del ADN, los genes contenidos en él, cómo se replica y cómo se traduce en proteínas. A nivel celular,
¿sí? Porque cada célula nuestra tiene su propia información genética, ¿sí? A nivel individual de un organismo pluricelular como el ser humano, que es, digamos, por donde más nos vamos a centrar nosotros, y a nivel poblacional, ¿sí? A nivel poblacional, la genética estudia las, bueno, las frecuencias génicas, ¿sí? Que existen en el reservorio génico. El reservorio génico es el conjunto de todos los genes, ¿sí? Y de todos sus alelos dentro de una población, ¿sí? A partir de eso pueden ir determinando en qué periodo más o menos se separó una población de la otra, en base a sus principales diferencias génicas o similitudes, etc. Bien, nosotros solamente la mencionamos, no vamos a hacer genética, no vamos a dar genética poblacional, nos vamos a centrar, como ya vimos, genética molecular, digamos, o a nivel molecular, nos vamos a centrar ahora en esta unidad en la genética individual, ¿sí? Bien. ¿Qué son los cromosomas? En las células eucariotas, ¿sí? Vemos pequeños filamentos o bastones que están constituidos por ADN e histonas, proteínas, ¿sí? Que aparecen durante la división celular. Durante la interfase, todo esto no lo vemos, ¿sí? Lo que vemos es la cromatina dentro del núcleo, ¿sí? Que es nuevamente ADN, la molécula de ADN que se enrolla a las histonas y luego se condensa, se compacta y forma una cromátide de un cromosoma. La otra cromátide va a estar también compuesta por un filamento de cromatina, que es una cadena de ADN idéntica a la de esta cromátide, porque se han replicado, ¿sí? Por eso el cromosoma tiene 2 cromátides. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, se entiende re bien. Bien. ¿Y los que no están entendiendo tienen alguna duda? Si hay alguno que no está entendiendo. Bueno, sigo. Esto entonces sería un cromosoma. Nosotros los seres humanos, en cada una de nuestras células somáticas tenemos 46 de estos cuerpitos, ¿sí? De estos cromosomas. Y en las gametas solo tenemos 23, porque son células haploides. Bien. En los genes se localizan, perdón, en los cromosomas se localizan los genes, ¿sí? Cada cromosoma de los 46 que tenemos tiene en distintos lugares, que podrían ser estas rayas coloreadas en negro, en cada uno de esos lugares se ubica un gen específico, ¿sí? No sé si conocen lo que es el proyecto Genoma Humano. Es un proyecto que empezó más o menos, un proyecto multinacional que empezó más o menos en la década del 80 o principios de los 90, y se propuso detectar, diferenciar todos los distintos genes que existen en cada cromosoma de los 46 que tiene un ser humano, ¿sí? Imagínense que cada cromosoma tiene miles de genes. El proyecto recién se completó en 2003. Y bueno, y han secuenciado, ¿sí? Toda la cadena de ADN humana, es decir, saben, por ejemplo, que, no sé, en los cromosomas del par, qué sé yo, 4, ¿sí? Bueno, tiro cualquier cosa,
en el locus, a estos locus se les pone un número, ¿sí? No sé, en el locus 1 o en el locus 145 está el gen para la forma de nuestro corazón, ¿sí? Por ejemplo. Y en el locus 400 los cromosomas del par 6 está están los genes para color de ojos, ¿sí? Bueno, todo eso se encargó el proyecto Genoma Humano. Cuando la célula que se va a dividir entra en división, entra con cromosomas de doble cromátide, ¿sí? Estas se replicaron, así que aquí, en el locus 1, vamos a ponerle a de esta cromátide, y en el locus 1 de esta otra cromátide, va a estar un mismo gen, idéntico, ¿sí? Si esto era para color de ojos, y acá tiene para color de ojos claros, acá va a tener para color de ojos claros también, ¿sí? Porque las cromátides son hermanas. Bien, ahora ya vamos a llegar, Julia, a eso. Como dije antes, estos genes ubicados acá, son la mínima unidad de información genética necesaria para poder formar una proteína, ¿sí? En la traducción. Este péptido. De ese modo, esa información que está en un gen puede expresarse en un genotipo, en una característica como el color de pelo, el color de ojos, ¿sí? La cantidad de dedos, la forma de nuestro corazón. Bien. Entonces, este es un cromosoma de una sola cromátide. Aquí se está analizando dos locus, ¿sí? Por eso dice loci, que es el plural de la palabra locus. Sí, las cromátides hermanas son idénticas. Ahora justamente acá en la pantalla estoy mostrando un cromosoma de una cromátide. Pero sí, ahora vamos a ver otra imagen y te lo vuelvo a repetir. Entonces acá estaría el gen para color de ojos, por ejemplo, en este caso marrón, y el gen para color de cabello, ¿sí? En este caso color rubio, vamos a ponerlo. Bien. Y entonces tenemos cromosomas de una sola cromátide y cromosomas de dos cromátides, ¿sí? Nosotros además tenemos cromosomas homólogos, ¿sí? Nuestras células diploides tienen dos versiones, dos juegos de cromosomas, dos juegos de 23, ¿sí? 23 que nos aportó un progenitor con su espermatozoide, ¿sí? Vamos a ponerle color celeste, y 23 homólogos. Sí, Ana, el locus es simplemente el lugar físico donde está el gen dentro de un cromosoma y se le ponen números para detectarlos, ¿sí? Para diferenciarlos. Bien. Bien, les decía, los otros 23 homólogos, ¿sí? Nos los aportó el óvulo de nuestra progenitora, ¿sí? Que puede ser, ¿sí? En los genes, en los cromosomas homólogos del mismo par de homólogos, ¿sí? Vamos a suponer, en el locus 5, acá, ¿sí? Está el gen, no sé, ¿qué puede ser? Para ver si tiene pecas o no tiene pecas, ¿sí? Acá vemos que el gen que está en el cromosoma
paterno, o en el cromosoma celeste, es A mayúscula. Y el gen que está presente en el mismo locus del cromosoma homólogo rosa tiene una A minúscula, ¿sí? Entonces, son genes para la misma característica, pero no son los mismos genes, ¿sí? En este caso, los dos progenitores aportaron una versión distinta del mismo gen, ¿sí? Esas versiones diferentes se llaman alelos. Los alelos de una misma característica, ¿sí? Se pueden relacionar entre sí de distinta manera. Algunos pueden ser dominantes respecto a otros pueden ser alelos recesivos, ¿sí? Y esa dominancia también puede no ser completa, como en los casos de codominancia, que es cuando dos alelos distintos comparten la dominancia. Y entonces, ¿qué ocurre? En los alelos recesivos, ¿sí? En general, su expresión queda tapada en el fenotipo por la expresión del alelo dominante. En general, para los alelos dominantes se usa la letra mayúscula y para los recesivos la letra minúscula, ¿sí? Entonces, no me acuerdo qué les había dicho que era la característica. Supongamos que es color de ojos. Si tenía pecas o no tenía pecas. Bueno, creo que no estoy segura, pero creo que en la especie humana el tener pecas es una característica dominante, ¿sí? Entonces, este alelo va a tener la información para que la persona tenga pecas y este alelo recesivo no la posee. Lo que se va a manifestar en el fenotipo es la expresión del alelo dominante, o sea que la persona va a tener pecas, ¿sí? Porque este alelo queda, su expresión queda reprimida. Este sería un individuo heterocigoto, ¿sí? Tiene dos alelos diferentes en el mismo genotipo, el genotipo para pecas, ¿sí? Profe, se me confunde genotipo con fenotipo. Bien, ahora, el genotipo es la constitución genética para un rasgo específico, ¿sí? Nosotros tenemos el genoma, que es la constitución genética total de la célula, ¿sí? O de todas nuestras células, que va a ser el mismo genoma en todas, si la mitosis salió todo bien, si no hubo mutaciones ni nada. Todas nuestras células tienen la misma información genética, el mismo genoma. Ese genoma está compuesto por 46 cromosomas, ¿sí? Cada uno con miles de genes. Si yo quiero estudiar la constitución genética de un rasgo específico, ¿sí? Por ejemplo, pecas, ¿sí? O color de ojos, o color de cabello, ¿sí? Ahí ya mencioné 3 rasgos distintos. Para cada característica, cada ser humano tiene un genotipo específico, un genotipo para pecas, un genotipo para color de ojos, un genotipo para color de cabellos, ¿sí? ¿Qué es la constitución genética? El par de genes, ¿sí? Presentes en el mismo locus de los cromosomas homólogos, ¿sí? Es decir, el gen que recibió para pecas o para color de ojos, el gen que recibió de su mamá y el gen que recibió de su papá, ¿sí? De su progenitora y de su progenitor. Ese sería el genotipo. Y el fenotipo es el modo en que esa información genética se expresa, ¿sí? Para ese rasgo específico. Y eso va a depender de la relación de dominancia o recesividad entre los alelos que estén presentes en ese genotipo, ¿sí? Nosotros podemos tener
cualquiera de nosotros. No sé, yo por ejemplo para grupo sanguíneo, por ejemplo, tengo grupo 0. Yo sé que soy homocigota en ese caso para grupo sanguíneo, ¿sí? Pero, no sé, tengo ojos oscuros, no sé, un alelo para ojos oscuros dominante debo tener, el otro, la verdad que no sé qué será, ¿sí? Puedo ser heterocigota para ese otro rasgo, o puedo ser homocigota si mi mamá y mi papá me pasaron el mismo alelo, ¿sí? Bueno, y de todos modos los vamos a seguir analizando, creo. En las diapositivas va a volver a aparecer. Vuelvo acá a la presentación. Cuando esta célula entra en división, ¿sí? Cada cromosoma replica sus cromátides y entonces esta célula pasa a tener cromosomas dobles. Fíjense que los dos alelos presentes para PECAS, habíamos dicho, son exactamente iguales porque esta cromátide es una replicación de esta, ¿sí? Y en el cromosoma homólogo también los dos alelos son idénticos, en este caso son los recesivos, porque esta cromátide es una replicación de esta, ¿sí? Luego, cuando esta persona haga meiosis, por ejemplo, le va a pasar solo un juego a sus, o sea, va a formar ovarios o testículos, ¿sí? Gametas con 23 cromosomas, ¿sí? Es decir, con la versión celeste o con la versión rosa, ¿sí? Y además de una sola cromátide. Entonces, si tiene ovarios, va a formar óvulos, ¿sí? El 50% de esos óvulos va a tener el alelo dominante para esa característica y el otro 50% va a tener el alelo recesivo, ¿sí? Si esa persona tiene testículos, va a formar espermatozoides, y el 50% va a tener el alelo dominante y el otro 50% de sus espermatozoides va a tener el alelo recesivo. ¿Se entiende? Bien. En las células sexuales o gametas, ¿sí? Cada cromosoma está solito, sin el homólogo, por eso digo que estas gametas van a tener solo una de esas versiones, de esos alelos, y en nuestras células somáticas los cromosomas se ubican, se aparean con sus homólogos de tal manera que nuestras células somáticas tiene las dos versiones, la de un progenitor y la del otro progenitor, las que nos dio un progenitor y el otro. Y nosotros después, esto mismo que nos dieron nuestros padres, nuestros progenitores, es lo que les transmitimos a nuestros descendientes. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto ya lo decía también en la clase del profe Audicio, no quiero tampoco ser tan repetitiva, pero los cromosomas homólogos son los dos miembros de cada par cromosómico que poseen nuestras células diploides. En los organismos con reproducción sexual, por ejemplo los humanos, los cromosomas
de un mismo par de homólogos provienen uno de un progenitor y el otro del otro progenitor, producto de que en la fecundación el espermatozoide y el óvulo aportan 23. Y se pueden ver en un cariotipo, que supongo que viene acá a continuación. Esto es un cariotipo. Cromosomas se llaman porque son pequeños cuerpos que se tiñen con, si uno les aplica, es un método que usan los bioquímicos para teñirlos, no sé qué le ponen, y cada uno se tiñe de distinto color, ¿sí? Entonces se detectan perfectamente los que pertenecen al par 1, al par 2, al par 3, por su tamaño, su forma, ven que son diferentes, y su tipo de tinción. Entonces sacan como una especie de foto, y luego esto es cortar y pegar, porque no están así ordenaditos en el núcleo de la célula, sino que van recortando y van armando los pares. Bien, acá vemos que el par, nosotros tenemos 22 pares, ¿sí? Todos estos, 22 pares de cromosomas somáticos o autosomas, y un par, el número 23, que se llama el par sexual, par de cromosomas sexuales, o alosoma o heterosoma, porque no son exactamente en este caso. Si fueran XX serían iguales, pero XY ven que no son exactamente homólogos. El Y es muchísimo más pequeñito, tiene menos cantidad de genes que el X. Bien, eso también después, más adelante creo que vuelve a aparecer ese concepto. Bien, acá está lo que les decía de las distintas formas en que se tiñen los cromosomas. Y estos cromosomas homólogos se aparean durante la meiosis, ¿sí? En la primera división intercambian pequeñas porciones de ADN entre ellos, ¿sí? Y luego se separan en la primera división meiótica, ¿sí? De manera tal que después en la segunda meiosis cada gameta va a tener solo la mitad del juego cromosómico, ¿sí? 23 cromosomas de una sola cromática. Bien. Fíjense, por ejemplo, en el cromosoma más grande, ¿sí? Que, por ejemplo, para este gen que está acá, la posibilidad es blanco o azul, ¿sí? Blanco o azul. Por eso digo que el 50% de las gametas va a tener un alelo y el otro 50% va a tener otro, ¿sí? Que puede ser el mismo o puede ser diferente. Bien. Los cromosomas homólogos entonces llevan los mismos genes para las mismas características, ¿sí? No sé, altura, por ejemplo. Perdón, se me cortó porque me llamó mi madre. No sé si me escucharon. Bueno, les decía, para, por ejemplo, color de pelo, color de ojos, ¿sí? Acá las dos versiones, por ejemplo, para color de ojos son iguales, ¿sí? El mismo tono de amarillo, vamos a decir. En ese caso, para este genotipo color de ojos, la persona es homocigota, tiene el mismo alelo en este cromosoma
que en este cromosoma. Acá tenemos, por ejemplo, grupo sanguíneo, en esta parte, en este locus azul, ¿sí? Acá vemos que no son iguales. Este es un celeste y este es un azul, ¿no? Entonces, para grupo sanguíneo, por ejemplo, esta persona tiene un genotipo heterocigoto, ¿sí? Los dos alelos son distintos. Bien. Después tenemos acá, qué sé yo, para RH, en este caso es homocigoto. Ojo que todo esto son ejemplos, ¿no? En ningún cromosoma están justamente todas estas características juntas. Por lo menos en los seres humanos, ¿no? No es que justamente en un cromosoma aparece color de ojos, grupo sanguíneo, RH. Bien. Entonces, los alelos decimos que son formas alternativas de un gen para un rasgo o característica específica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en nuestra población humana, para grupo sanguíneo, hay en toda la población 3 alelos, tres genes que, según cómo se combinen, van a dar origen a un grupo sanguíneo específico, de los 4 grupos sanguíneos que existen en los seres humanos. Cada uno de nosotros tiene 2 de esos alelos, ¿sí? En su genotipo. Uno que le aportó su progenitor y otro que le aportó su progenitora, ¿sí? Después cada uno verá qué grupo sanguíneo tiene y demás. Bueno. Y ahora nos vamos a centrar un poco en la genética mendeliana, que es la que se estudia a nivel individual, es decir, de un ser humano. Se llama genética mendeliana debido a que se originó a partir de los estudios de Gregor Mendel, un monje austríaco muy observador de plantas, y básicamente descubrió en 1850, 60, por ahí. En realidad se publicaron en el 66, pero creo que fue como 10 años antes, o 20, que empezó a hacer esos estudios. Descubrió, casi sin microscopio y sin nada, las leyes de la genética, de la transmisión de la herencia. Y bueno, y es una herencia de características en las que participa un solo gen, ¿sí? Una herencia monogénica, o sea, en las que participan un gen de un locus específico, ¿sí? En realidad, la versión materna y la versión paterna, ¿sí? Los dos que forman el genotipo, pero son características, porque otras características, a ver, vuelvo para atrás, no sé, puede ser que todos estos genes que están acá sean los responsables de la altura, ¿sí? Eso es así, la altura está determinada por muchos genes, ¿sí? Es poligénica. Entonces, según lo que tengan todos estos genes y todos estos otros, será la altura de la persona. En el caso de la genética mendeliana, las características se deben a la participación de un solo gen, ¿sí? Estos que están en este locus, o estos que están en este locus dan otra característica, o estos que están en este otro locus dan otra característica. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, él habló, como les decía antes, de genoma, ¿sí? En realidad no habló de genes. Hoy se saben estos conceptos. Mendel hablaba de factores.
como les decía, el genoma es el conjunto de genes dentro de una célula o dentro de un individuo. El genotipo es la composición genética de un individuo con respecto a una característica. Homocigoto es cuando el organismo diploide o la célula diploide tiene los dos alelos idénticos en un locus, ¿sí? En los dos cromosomas homólogos. Y heterocigoto cuando tiene los alelos diferentes en el mismo locus de los dos cromosomas homólogos. Tenemos tenemos tanto genotipos como rasgos, ¿sí? Para cada uno de esos rasgos tendremos un genotipo específico, que puede ser homocigoto, incluso homocigoto dominante u homocigoto recesivo, o puede ser heterocigoto. Y el fenotipo es la característica observable o medible que resulta de lo que tenemos en ese genotipo, ¿sí? Dependiendo de la relación de dominancia o recesividad entre los alelos, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, acá tenemos un genotipo homocigoto, acá tenemos un genotipo, azul dijimos que era heterocigoto porque esta versión B es diferente a esta. Entonces, para color de ojos, esta persona, ¿sí?, va a tener un genotipo heterocigoto. Y se va a manifestar en su fenotipo el color de ojos que sea dominante de estos dos alelos, ¿sí? En general se sabe que en los humanos el color de ojos oscuro domina sobre el color de ojos claros, ¿sí? Así que se va a manifestar, la persona va a tener ojos oscuros, ¿sí? Bien. Después tenemos genotipo homocigoto, no sé, por ejemplo, para la altura, ¿sí? Porque las dos versiones son iguales, los dos alelos son iguales, y así distintos genotipos para cada uno de los rasgos que tenemos. Profe, Sí. tengo una duda. O sea, en realidad entonces, homocigoto y heterocigoto serían, por decirlo así de manera simple, una forma para clasificar al gen o al alelo. A los dos alelos. A los dos alelos. Alelos que constituyen un rasgo. Claro. Buenísimo. Sí, Listo, esa era mi duda. sean iguales. O sea, es el modo de clasificar el genotipo. Buenísimo. El genotipo puede ser heterocigoto u homocigoto. Buenísimo, gracias, profe. Bien. ¿Se entendió esto de los genotipos y fenotipos? Sí, profe. Bien. Y también tenemos distintos tipos de genes según en qué cromosomas estén ubicados. Nosotros habíamos visto cuando les mostré antes el cariotipo que tenemos 23 pares, a ver, lo vuelvo para atrás, 23 pares de cromosomas. De esos 22 pares son llamados, les dije, autosomas, ¿sí?, o cromosomas somáticos. Tienen características, ¿sí?, tienen toda información genética para características que no tienen que ver con características sexuales, ¿sí? Por eso se los llama autosomas o cromosomas somáticos. Y el par número 23, que puede ser XY, o puede ser también XX, o puede ser X0, ¿sí? Después vamos a ver también que puede ser XXY, XIY, ¿sí? Hay muchas, hay diferentes versiones, también en biología, no todo es binario, pero este par sexual se llama gonosoma, heterosoma,
alosoma, ¿sí? O sea, son dos cromosomas diferentes. Entonces, a los genes que están ubicados en algunos de los cromosomas del par 1 al 22, se los llama genes autosómicos, ¿sí? Y a los genes que están en X o en Y, se los llama genes ligados a X o genes ligados a Y, ¿sí? Acá. Los genes autosómicos, ubicados en los cromosomas somáticos o autosomas, que son los del par 1 al 22, y los genes ligados al sexo están ubicados en los cromosomas sexuales, alosomas o heterosomas, y corresponden al par número 23, ¿sí? A los cromosomas X y a los cromosomas Y. Y poseen información para características sexuales. Bueno, y de ahí ustedes van a ver que el profe hablaba de herencia autosómica dominante o herencia autosómica recesiva, que serían la herencia de características que están determinadas por genes autosómicos. Y luego también hablaba de herencia ligada al sexo, es decir, características determinadas por genes ligados al cromosoma X o al cromosoma Y, ¿sí? Bien, y esto, bueno, ya lo mencioné, pero no está de más repetirlo. Los genes alelos son versiones alternativas de un gen para un rasgo específico. Como les dije antes, en nuestra especie tenemos, por ejemplo, 3 alelos, 3 genes que determinan, que participan en lo que es el grupo sanguíneo, ¿sí? En lo que es RH, por ejemplo, tenemos 2 genes, el RH positivo y el RH negativo. Bueno, y así puede ocurrir que en alguna característica tengamos, no sé, entre 5 y 10 alelos distintos en nuestra población, ¿sí? Los alelos dominantes son los que se manifiestan siempre en el fenotipo. Eso también está estudiado, ¿sí? Por ejemplo, de grupo sanguíneo, ¿sí? Se sabe que el alelo O es recesivo y A y B son los 2 alelos dominantes, ¿sí? Es decir, que si una persona tiene el grupo A, seguramente tendrá un alelo A, que es el que se expresó, y el otro no sabemos, puede ser A o puede ser 0, ¿sí? Porque el 0, si está junto con A, por ser recesivo, no se expresaría, ¿sí? En ese caso la persona es heterocigota para grupo sanguíneo, tiene un alelo A y un alelo distinto que es 0, ¿sí? Los alelos recesivos, en el ejemplo de grupo sanguíneo, el alelo recesivo es 0, solo aparecen expresados en el fenotipo, es decir, en el grupo sanguíneo, cuando el individuo tiene un genotipo homocigoto recesivo para dicha característica, ¿sí? Esto significa que el genotipo tiene que ser 0, 0, ¿sí? Esos son los 2 alelos que tienen que tener, uno de un padre y el otro de otro padre, ¿sí? Porque si no, si estuviera 0 con A o 0 con B, 0 no se expresaría y la persona nunca tendría grupo sanguíneo 0. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, tengo grupo sanguíneo 0 y entonces sé que mi genotipo para grupo sanguíneo
es homocigoto recesivo. No hay otra posibilidad, si no yo no tendría grupo 0. ¿Se entiende? Profe, yo no comprendí muy bien lo de alelos recesivos. ¿Lo podrías repetir, por favor? Sí. A ver, quiero probar algo. Si yo pongo... Esperen, quiero dejar de compartir. A ver, un experimento, ¿eh? ¿Ustedes ven ahí blanco? No, profe. ¿No? Ahora. No. Sí, profe, ahí se ve algo blanco. ¿Se ve? Porque quisiera dibujar y escribirles, porque así con el PowerPoint es como que me pierdo. ¿Ven todos? Ahí sí, profe. Y si yo escribo acá, ¿lo ven? Si escribo acá abajo, ¿también lo ven? Cuando es abajo creo que no, profe. Por ahí alejarlo un poco ¿Hasta acá de la ven? cámara. Sí. Bien. No, yo no veo. ¿No? No se ve. Más al medio, capaz. A ver, Profe, alejar un poco la sí, cámara. es cierto también que estoy proyectándolo como Meet FPsico, no como Romina. Como Romina hablo, pero la pantalla, la pizarra la muestro como Meet FPsico. Ahora lo ven. A ver si yo lo puedo ver. Se ve, profe, pero cortado. Capaz si alejas la cámara un poco. Sí, se ve. Ahí yo también lo estoy viendo. Bien. Entonces, estábamos diciendo que... A ver si pongo la luz acá. No. Que, por ejemplo, ¿no? Para color de ojos, vamos a ponerlo acá. Tenemos, o color de cabello, ¿sí? Color oscuro, que es el alelo dominante, y color claro, que lo ponemos en minúscula, porque es el alelo recesivo. Cuando estos dos alelos se combinan en un individuo, ¿sí? Tenemos los siguientes genotipos posibles. Algunas personas serán homocigotos dominantes, otras personas serán heterocigotas y otras personas serán homocigotas recesivas, ¿sí? Eso en su genotipo. Recuerden siempre a cada uno de nosotros, ¿sí? Un alelo vino de nuestro progenitor y el otro de nuestra progenitora.
Bien. Este tipo de genotipo va a determinar el fenotipo, ¿sí? Si el alelo dominante, dijimos, es para color oscuro, de piel, de ojos, de lo que quieran, y el alelo recesivo es para color claro, cabello también puede ser. Estas personas homocigotas dominantes tienen 2 veces la información para color oscuro en su genotipo, ¿sí? Esto quiere decir que su fenotipo, ¿sí? Su característica física, va a ser color, no sé, color de ojos oscuro, ¿sí? Los homocigotos recesivos, ¿sí? Tienen información para color claro. No hay otra información, ¿sí? Entonces, en su fenotipo, estas personas van a tener color de ojos claro. ¿Sí? Y en el heterocigoto, en este caso, sabemos que el alelo para color oscuro domina sobre el alelo para color claro, ¿sí? Entonces, si este es el que domina, aunque esté presente este recesivo, ¿sí? Se va a manifestar el de color oscuro, que es el dominante. Entonces, la persona va a tener un fenotipo con color oscuro, ¿sí? Fíjense que estas dos alternativas, homocigoto dominante y heterocigoto, me dan el mismo fenotipo, ¿sí? ¿Se entiende ahí, chicos? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, qué suerte. Puede ser que el heterocigoto, digamos, cuando le ceda, digamos, los genes a... A ver, los hijos pueden llegar a tener ojos claros. Es portador, Claro, digamos. el heterocigoto, todos en general, a sus hijos le van a pasar los genes de sus padres, por eso es que alguna característica que no se manifiesta en la generación de hijos se manifiesta en la generación de nietos, ¿sí? Así que sí, por supuesto, cuando... ¿Se me escucha? Sí. Cuando cada una de estas personas, ¿sí? Forme sus gametos por meiosis, a sus hijos le puede dar esto o esto, a sus hijos le puede dar esto o esto, y en este caso esa persona que tenía color oscuro puede, según como sea el otro progenitor, al tener hijos, puede en su descendencia tener hijos con color de ojos claros. Si es que la persona con la que tiene hijos también posee al menos un alelo recesivo. Y el homocigoto recesivo solo puede dar, ¿sí? Solo puede formar gametos con C minúscula y C minúscula, con los alelos recesivos. ¿Sí? Bien. Voy a buscar la guía de la unidad 3. Espero tenerla impresa acá porque si no... Sí.
Este, bueno, y después lo que nos quedaría por explicar es cómo se, digamos, porque lo que estudió Mendel fueron las leyes de la herencia. Entonces, a partir de esas leyes pudo calcular probabilidades de que aparezcan determinados genes o fenotipos en una descendencia, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a borrar. A ver, quiero ver qué era lo que no entendían. Sí. Esperen que estaba muy mojado. Bien. Entonces, por ejemplo, si tomamos el ejercicio número 17 de la guía, ¿sí? Dice, considerando que el albinismo, lo voy a poner acá, esperen. El albinismo. Falta de pigmentación, ¿sí? ¿Conocen a las personas que son albinas, que no tienen pigmentación en la piel, ni en los ojos, ni en el pelo, ¿sí? Piel muy blanca, cabello también muy blanco, y los ojos generalmente parecen como más rojizos. En realidad tienen que utilizar anteojos oscuros porque el sol les hace muchísimo mal. Esperen que voy a recargar el librón. Bien, bueno, el albinismo es un carácter autosómico recesivo, ¿sí? Quiere decir que el gen para el albinismo está ubicado en un autosoma, es decir, en alguno de los cromosomas del par 1 al 22, y además es una característica recesiva, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el gen, el alelo A, ¿sí? Y el alelo A minúscula. Este alelo A es dominante
por lo tanto, no produce el fenotipo albino, ¿sí? La persona, vamos a poner, es normal o no albina, ¿sí? Y el alelo recesivo es el responsable del albinismo. ¿Sí? Y el problema dice, ¿qué probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad para una pareja constituida por una mujer albina y un varón heterocigoto? Para dicho carácter, vamos a poner varón heterocigoto, de tener, ¿qué probabilidad tienen de tener un hijo albino? ¿Sí? Bien. Entonces, estos son los datos que tenemos en el problema, ¿sí? Sabemos que la mujer es albina, ¿sí? Eso significa que si su fenotipo es albino, para tener ese fenotipo albino, su genotipo tiene que ser homocigota recesiva, ¿sí? Si tuviera en su genotipo un alelo A mayúscula, ya no sería albina, ¿sí? Entonces, tiene que ser así, ¿sí? Y el varón es heterocigoto, es decir, que tiene A mayúscula y A minúscula. Ahí fácil porque me lo da la información. Bien. ¿Qué probabilidades tienen de tener una pareja, de esta pareja de tener un hijo albino? Bueno, acá esto se analiza haciendo la grilla o cuadrado de Punnett. ¿Qué ponemos acá? Vamos a poner este es el símbolo masculino y este es el símbolo femenino, ¿sí? Este también es el símbolo de Venus y este es el de Marte. Bueno, ¿qué vamos a poner acá en este renglón donde está el símbolo masculino? Vamos a poner las gametas, ¿sí?, que puede formar este varón, ¿sí?, que van a ser espermatozoides, y algunos de esos espermatozoides, como los espermatozoides tienen la mitad de la información genética, algunos van a tener el alelo dominante, ¿sí?, porque este es el varón, y otros van a tener el alelo recesivo, ¿sí? Y aquí debajo vamos a poner los óvulos que puede formar esta mujer albina, ¿sí? Como cada óvulo tiene la mitad de la información genética, ¿sí?, algunos óvulos tendrán el alelo recesivo y otros óvulos, en este caso, como ella es homocigota, tendrán también el alelo recesivo para esta característica que es el albinismo, ¿sí? Bien, entonces, no sabemos cuál va a ser el óvulo fecundado, ni tampoco sabemos qué espermatozoide va a fecundar a qué óvulo, ¿sí? Pero podemos decir que si este espermatozoide fecunda este óvulo, ¿sí?, los hijos van a ser heterocigotos, ¿sí? ¿Tienen albinismo? A ver si alguno me contesta. No, No, profe. eso. No.
tienen el alelo normal, que es dominante, entonces no se manifiesta la enfermedad. Si este espermatozoide fecunda a este óvulo, ¿sí? Mismo genotipo que este y mismo fenotipo, ¿sí? Estos serían sanos o no albinos, ¿sí? Ahora, si este espermatozoide fecunda a este óvulo, ¿sí? El hijo resultante va a ser homocigoto recesivo, y lo mismo ocurre acá, si este espermatozoide fecunda a este otro óvulo. En este caso, ¿sí? Estos hijos, a ver, ahí, tendrán albinismo, porque no tienen ningún alelo normal en su genotipo, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que del total de la descendencia que pueden tener, ¿sí? Estas son las 4 probabilidades. Ahora, esta pareja puede tener un hijo, puede tener 7 hijos, ¿sí? O puede tener, no sé, 3 hijos. Siempre para cada nacimiento, la probabilidad es la misma, ¿sí? Esta pareja va a tener un 50%, ¿sí? 2 de 4, 50% de probabilidades de tener hijos sin albinismo y un 50% de probabilidades de tener hijos albinos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Todos lo entienden? ¿Alguno se perdió en alguna parte de la explicación? Bien. Después también existe la herencia autosómica dominante, ¿sí? Que es, digamos, al estar vehiculizada por genes que están en los autosomas, pero que son dominantes, ¿sí? Van a ser características más comunes de hallar en los fenotipos humanos, ¿sí? Porque están vehiculizadas por alelos dominantes que se expresan en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, la frecuencia de expresión en una población es mucho mayor, ¿sí? Como por ejemplo, si el albinismo es una herencia autosómica recesiva, el no albinismo, ¿sí? Es una herencia autosómica dominante, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí el profesor hablaba de una demencia, que es una demencia de transmisión genética, que se llama enfermedad de Huntington, y aparece en hombres o mujeres, porque es autosómica a partir de los 40 años y se transmite genéticamente, es decir, que las personas pueden tener hijos sin saber aún que tienen la enfermedad, y luego esos hijos también padecerla, ¿sí? Bien. Bueno, podemos hacer, ¿qué hora es? Podemos hacer otro ejemplo, otro ejercicio. Por ejemplo, el 20. Podemos hacer uno de grupo sanguíneo, a ver. Creen que no quiero, porque van a tener que hacer ejercicios en el foro, que ahora les voy a abrir, y no quiero usar los mismos.
Bien, el 22 podemos hacer. El ejercicio número 22 dice, de una pareja con grupo sanguíneo A, uno tiene grupo A y el otro tiene grupo B. ¿Qué fenotipos pueden esperarse en la descendencia? Bueno, acá de los grupos sanguíneos sabemos que el grupo sanguíneo es un fenotipo que está determinado por 3 alelos, A, B y O. Cada uno de nosotros tiene 2, ¿sí?, de ellos en su genotipo. Uno que le transmitió su progenitor y otro que le transmitió su progenitora. Entonces, según cómo se combinen, también sabemos que A y B son dominantes, 0 es recesivo, ¿sí? Y A y B entre ellos, cuando están juntos, son codominantes. Esto significa que se expresan los dos, si están presentes juntos. Entonces tenemos genotipos que pueden ser A, ¿sí?, homocigotos, A0, ¿sí? Y esto me va a dar como fenotipo, van a tener grupo A. Otros individuos pueden ser BB o B0, y en su fenotipo van a tener grupo B, ¿sí? Porque aquí el 0 no se expresa porque es recesivo, ¿sí? Luego tenemos individuos que pueden ser homocigotos recesivos, en este caso van a tener grupo 0 o grupo O, ¿sí? Ese sería mi caso. Y luego, la última posibilidad, fíjense todas las combinaciones que hay, es individuos heterocigotos codominantes, ¿sí? Es decir, que tengan A y B, y en este caso van a tener grupo AB, porque al ser codominantes, los dos se expresan en el fenotipo, ¿sí? No sé, ¿alguno tiene AB acá en la comisión, por ejemplo? Es raro. El grupo sanguíneo, por lo menos en nuestra población, en otras poblaciones de otros países puede ser más frecuente. No hay nadie con grupo AB. Bueno, entonces, aquí la pregunta nos decía, sabiendo que uno es grupo A y otro es grupo B, ¿qué fenotipos pueden esperarse en la descendencia? Bueno, entonces hacemos una grilla de Punnett. Y sabemos que, bueno, ni siquiera sabemos cuál es el hombre y cuál es la mujer acá. Uno tiene grupo A
y no sabemos si es homocigoto o heterocigoto. Entonces lo dejamos así. Otro tiene grupo B y tampoco sabemos, ¿sí?, si es homocigoto o heterocigoto. Pongo el signo de pregunta. Lo único que sabemos es que si este óvulo, si esta gameta fecunda con esta gameta, la persona va a tener grupo AB, ¿sí? El hijo. Bien. Y podríamos analizar algunas posibilidades. A ver, si fueran los dos homocigotos, ¿sí? El 100% de la descendencia va a tener entonces grupo AB, ¿sí? Voy a anotar acá arriba que AB es una posibilidad, ¿sí? Ahora, si este de grupo A fuera heterocigoto, ¿sí? Acá, ¿qué va a pasar? Este hijo va a tener grupo B y este otro hijo también va a tener grupo B, ¿sí? Entonces, anoto acá arriba que también puede aparecer, se podría esperar, que tengan hijos de grupo B. Bien. ¿Qué pasaría si este fuera, como habíamos dicho antes, homocigoto y este otro fuera heterocigoto? Es decir, que tenga 0 acá, ¿sí? Bien, acá entonces va a aparecer grupo A en la descendencia, este va a tener AB y este otro también va a tener grupo A, ¿sí? Acá obviamente, fíjense, no importa si O está primero o B, A, en general se los escribe así, el recesivo después, primero el dominante y después el recesivo, ¿sí? Pero el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Esa sería la idea. Bien. Y nos falta la otra posibilidad, que es que ambos progenitores sean heterocigotos, ¿sí? Entonces acá tenemos grupo A, perdón, no había anotado arriba que también se puede esperar grupo A, ¿sí? Bien, entonces tenemos un 25% de probabilidades de que sean AB, un 25% de probabilidades de que los hijos sean de grupo A, otro 25% de probabilidades de que tengan grupo B, y fíjense acá, un 25% de probabilidades de que tengan grupo sanguíneo 0. Entonces, a ver qué fenotipos pueden esperarse en la descendencia. Marque la opción correcta y yo pondría la opción B, ¿sí? Porque tiene justamente estas 4, A, B y 0, ¿sí? Bien. Fíjense siempre los rasgos recesivos solamente se expresan en el fenotipo cuando el recesivo está 2 veces en el genotipo, ¿sí? Bueno, y ahí, Julia, si vos preguntabas si son los dos heterocigotos AB, AB no podría ser porque te dice que uno tiene grupo A y el otro tiene grupo B. O sea que no hay ningún progenitor AB. Pero si querés podemos hacer un caso, podemos probar
¿Qué ocurre si una persona es AB y la otra es A0? Entonces, a ver. Bueno, esta pareja así constituida tiene un 50% de probabilidades de tener hijos con grupo A, un 25%, bueno, ahí te había contestado Ash, un 25% de probabilidades de tener un hijo AB y un 25% de probabilidades de tener un hijo con grupo B, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Esto se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ahora lo que les quería explicar es el caso de la herencia ligada al sexo, ¿sí? Ya dejamos de hablar de herencia autosómica y vamos a centrarnos en los genes que están ligados al cromosoma X o al cromosoma Y. A ver, creo que tengo una diapositiva, así que les voy a compartir pantalla. Así funcionó un poco lo del pizarrón, ¿se vio bien? Sí, extraño el pizarrón, chicos. A ver. Bueno, ahí estaba también lo que explicó el profe Audicio. Acá. Les compartí como Meet FPsico. ¿Están viendo lo que les muestro o me ven a mí? Me ven a mí, no sé por qué. A ver. Ah, ¿se ve? Porque yo no la veo. Bueno. No sé. Listo. Bueno, acá, esto les quería mostrar. Tenemos los cromosomas X, ¿sí? En el caso de las personas que tienen ovarios funcionantes, el sexo cromosómico es XX, es decir, que van a tener un cromosoma X aportado por su progenitora y otro cromosoma X aportado por su progenitor, ¿sí? En ese caso, digamos, son bastante similares, como cualquier par, funcionan XX, funcionan como cualquier par de homólogos, ¿sí? El tema es entre X e Y, ¿sí? Porque Y es un cromosoma mucho más pequeño. La constitución cromosómica XY es la característica de las personas que tienen testículos funcionantes, ¿sí? El fenotipo es, bueno, yo no quiero entrar en las cuestiones de género, quiero justamente es tener un lenguaje inclusivo, pero es más de un varón.
Bien, en este caso, este individuo que es XY recibe de su madre X, ¿sí? Un cromosoma X. Siempre las progenitoras forman óvulos que en el par sexual siempre llevan X, ¿sí? Porque el óvulo, las células diploides de las mujeres que fabrican óvulos, de las personas que fabrican óvulos, perdón, tienen XX en el par sexual, ¿sí? Bien. Y el cromosoma Y, este individuo lo recibe del progenitor paterno, ¿sí? Del progenitor que fabrica espermatozoides, ¿sí? Los individuos XY forman espermatozoides que el 50% va a tener X y el 50% va a tener Y, ¿sí? Si alguno de estos X fecunda al óvulo, el resultado va a ser una persona XX que si en su desarrollo no se produce ningún avatar, tanto biológico como psicológico, como lo que sea, va a producir óvulos cuando llega a la adolescencia. Y si los espermatozoides, si algún espermatozoide Y es el que fecundara al óvulo de la otra progenitora, en este caso, el individuo resultante va a fabricar, va a tener testículos y a fabricar espermatozoides en su adolescencia, ¿sí? Bien, la cuestión es que en las personas XY, generalmente varones, hay una cierta cantidad de genes en el cromosoma X que no están presentes en el cromosoma Y porque es mucho más chiquitito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las puntas de los cromosomas X e Y tienen genes homólogos, ¿sí? Son regiones homólogas, se les dice, ¿sí? Pero todo lo que hay en el medio, que está en X, son genes ligados a X que no están presentes en el cromosoma Y, ¿sí? Y también dentro del cromosoma Y hay genes que son exclusivos de Y y que no están presentes en X y que constituyen los caracteres o la herencia holándrica, es decir, la herencia que se transmite de padre a hijos varones, ¿sí? Como por ejemplo, ahora no me acuerdo cómo se llama la característica, pero el tener pelos dentro de la oreja, ¿sí? Es una característica que transmiten algunos padres que tienen ese rasgo a sus hijos varones, ¿sí? Pero por suerte las mujeres no las heredamos. Así que porque están transmitidas por el cromosoma Y, ¿sí? No por el cromosoma X. Y las mujeres no tenemos cromosoma X. A ver, Paula me pregunta, algunos espermatozoides son Y, mientras que otros son X. Claro, los espermatozoides tienen, recuerden, 23 cromosomas, es decir, que del par sexual van a tener solo uno de esos cromosomas. Algunos espermatozoides van a ser X y otros espermatozoides van a ser Y. ¿Mm? Quería ver si tenía algún gráfico, pero no. ¿Mm? Mientras que los óvulos siempre van a ser X. Sí. Esto es lo que se llamaría XXXY, es lo que se llama sexo cromosómico, ¿sí? Eso, después, ese sexo cromosómico determina el sexo gonadal, ¿sí? Es decir, si la persona va a tener testículos o va a tener ovarios. El sexo cromosómico, ya les digo, una posibilidad es XX, eso determina que la persona tenga ovarios y fabrique óvulos.
en su adolescencia. XY determina que la persona tenga testículos y fabrique espermatozoides en la adolescencia, ¿sí? Y bueno, y después hay miles de versiones de variantes intermedias, ¿sí? Como el X0, el síndrome de Klinefelter, o puede ser un sexo cromosómico normal que por diferentes circunstancias haga que las gónadas no se terminen de diferenciar y entonces el individuo tiene lo que se llama una intersexualidad. Eso de todos modos lo vamos a ver en la unidad de desarrollo, pero por eso por ahí se me escapa decir varón o mujer, no es que tenga que ser necesariamente así, porque después se verá la orientación, la identidad de género que adopta y la orientación sexual y demás. Bien. Entonces, ¿qué ocurre en la herencia ligada al sexo? Me apuro así, termino. Hipertricosis auricular, ahí está. Esto de los pelos en la oreja. Solo está presente, es un gen que solo está ligado al cromosoma Y. Cuando se les dice así, gen ligado al cromosoma Y, significa que solo lo traspasan los padres varones a los progenitores varones a sus hijos varones a través del cromosoma Y, ¿sí? Y también tenemos genes ubicados en el cromosoma X en su porción no homóloga con el Y. En ese caso, ¿sí? Ahí, por ejemplo, se sabe que la hemofilia es uno de esos genes. La hemofilia es una enfermedad en la que no se produce la coagulación de la sangre y está vehiculizada por un gen recesivo ligado al cromosoma X. Y bueno, en el caso de los varones, ahí tenemos, a ver, sí, por ejemplo, acá, una madre, ¿sí? Es portadora del gen, bueno, esto es sobre daltonismo, que también es una característica ligada a X, pero podría ser de la hemofilia que estaba mencionando antes, ¿sí? Ahí tiene, obviamente acá tiene la D mayúscula, es decir, el alelo dominante, que produce el fenotipo no hemofílico normal, ¿sí? Y el alelo recesivo es el que produce la hemofilia. Esta madre es sana, no padece la enfermedad, porque tiene el alelo dominante, ¿sí? Y un padre que no está afectado, es decir, que acá en X va a tener el alelo dominante y en Y no tiene nada porque Y en esa parte no posee esos genes, ¿sí? No posee esa región de genes. Bien, entonces, la madre a sus hijas mujeres le puede aportar el X con el alelo normal, ¿sí? Y a sus hijos varones también, o les puede aportar la X con el alelo hemofílico, ¿sí? A las mujeres y a los varones. ¿Qué va a ocurrir? En el caso de esta mujer, si el padre le dio un X con el alelo normal, la mujer no va a ser hemofílica, ¿sí? Porque aquí en esta región de X tiene el mismo locus, ¿sí? Tiene el alelo para esa información, que es un alelo dominante. Entonces tapa la expresión del gen de la hemofilia, ¿sí? La hija va a ser portadora, como la madre, se lo puede pasar a su descendencia, pero no va a padecer hemofilia, ¿sí? En el caso del hijo varón, Y no tiene alelos para la hemofilia, ¿sí? Porque recuerden que es un cromosoma mucho más pequeño y le faltan genes, ¿sí? Entonces, este varón, ya solo con tener el alelo
un solo alelo recesivo ya padece la hemofilia, ¿sí? Se dice que los varones son hemicigotos para estas características ligadas al cromosoma X, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, se entiende re bien. Bien, ahí hay otras posibilidades. Bueno, y ahora escucho preguntas de ustedes. En relación a estos temas que presenté recién, ¿sí? Si tienen alguna otra duda, si quieren que vuelva a explicarles algo. Yo no entendí muy bien lo que era la genética cuantitativa y lo del umbral. Ah, bien. Espérate, a ver, eso lo tengo también. Mm. La genética cuantitativa tiene que ver también con la genética de poblaciones. Bueno, ahí estaba lo que les explicó el profe de la genética de poblaciones. La genética cuantitativa estudia los rasgos que presentan un rango continuo de fenotipos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del color de ojos, ¿sí? Es muy fácil decir, bueno, a ver, ¿qué tipos de color de ojos hay en la población humana? Y bueno, marrones, marrón oscuro, negro, marrón oscuro, marrón un poco más claro, verde, celeste, si bien hay, digamos, variaciones entre cada color, pero más o menos, ¿sí? El rango de la diferencia de un color a otro es discreto, no es continuo, ¿sí? En el caso de algunos fenotipos, como por ejemplo les decía antes, la altura, el rango de variación es continuo, ¿sí? Una persona puede, no es que, digamos, tenemos 1,60 m o tenemos 1,90 m y no hay más posibilidades, ¿sí? No, tenemos todo el rango intermedio, más, digamos, menor y mayor todavía, ¿sí? Pero no es lo mismo 1,60 m que 1,61 m, que 1,62 m, que 1,63 m, ¿sí? Es decir, a eso se le llaman rangos continuos, ¿sí? Bien, donde justamente no se pueden distinguir categorías fenotípicas específicas. Entonces, digamos, lo que se observa para la altura es que es el resultado de la participación de múltiples genes, ¿sí? Se dice que estas características cuantitativas son poligénicas, porque participan muchos genes de diferentes loci, que van agregando, ¿sí? Adicionando efectos a lo que va a ser después el fenotipo. Obviamente que después también el ambiente es el que selecciona, por así decirlo, o favorece una determinada característica. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos en lo que es una imagen de lo que sería el umbral, ¿sí? Hay características que
tienen dos alternativas, o están presentes o no están presentes. Generalmente, por ejemplo, rasgos psicológicos, ¿sí? Bueno, acá tienen curiosidad, agresividad, miedo, pero puede ser, no sé, la habilidad emocional o control emocional, ¿sí? Incluso podríamos decir, bueno, esquizofrenia o no esquizofrenia, ¿sí? Bueno, en estas características intervienen, por ser cuantitativas, múltiples genes, ¿sí? Que van sumándose sus efectos, y entonces si se sobrepasa el valor umbral, que es el umbral mínimo, la característica se expresa, ¿sí? Y la persona, digamos, sería esquizofrénica, ¿sí? Pero si el fenómeno de aditividad que se da entre todos estos genes diferentes que están participando no sobrepasan el umbral, ¿sí? La persona tendrá cierta predisposición genética, pero no va a manifestar esquizofrenia. ¿Se entiende? Ahora sí. Bien. Bueno. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Llegamos a ver todo lo que teníamos para hoy. La clase que viene, ahora vamos a ver con Ayelén, pero es muy probable que ella presente la clase que viene, un poco repasar estos temas y ver los ejercicios del foro, que ahora les voy a habilitar, y luego seguiríamos también con epigenética para la clase que viene, ¿sí? Sí, ahí. Profe, ¿cuál sería entonces la lectura para la clase que viene? Eh, ¿Seguimos con esto? sí, Material. el texto de Solomon vuelve a hablar, si ustedes se fijan ahí en el aula, está el cronograma eh, de clases y, a ver, Ah, buenísimo. Si está ahí en comunidades. está escrita la bibliografía y está escrito los contenidos también para cada una de las clases. Yo les diría que traten de terminar de leerlo todo. En realidad vamos a estar en 2 clases más con genética. No, una clase más y después empezamos desarrollo. La idea sería terminar hasta la unidad 4 completa antes de las vacaciones de julio, ¿sí? Que comienzan la semana del 9 de julio. No sé bien qué. A ver. El 6, creo. A ver, les comparto que acá lo tengo en el aula. Funcionó bien, ¿alguno tuvo problemas con la conexión? Y- esperen, para llegar a mi conexión, ahí está. Bueno, esto fue lo de la clase pasada, esto es lo de la clase de hoy, sí, ahí tienen indicada cuál es la clase teórica que tienen para ver y la bibliografía, los textos que les dije, y para la clase que viene vamos a ver alteraciones cromosómicas,
epigenética, repasar un poquito lo que vimos hoy, y las clases teóricas, bueno, la 8 que ya tenían para hoy, y a eso se le suma la 9, y los textos de Berger y Martino, para culminar con la unidad 3, ¿sí? Bien. Bueno, sí, y todas las semanas lo voy cambiando, así ustedes ven de una semana a la otra la clase anterior, la de esa semana y la siguiente. Y ahora les hago visible también el foro, que sería este. Bueno, ahora después se los pongo para que lo vean. Bien. Bueno, entonces ahora queda grabado, voy a estudiar bien para pasarles el link, se los voy a anotar ahí en donde dice, donde está el link de la reunión, les voy a anotar el enlace para que ustedes puedan acceder a las clases grabadas. Ahora tengo que estudiar bien cómo se hace. Bueno, y los veo la semana que viene, ¿sí? Cualquier duda, pueden subirla al foro o hacerla por el grupo de WhatsApp. Bien. Bueno, espero que sigan bien. Aprovechen a salir ahora que abrieron los locales, los negocios, los bares. No se amontonen, pero aprovechen a salir a caminar, ver el sol y hacer alguna actividad. Bueno, les mando un beso.